Carísimos hermanos, por la gracia de nuestro Santo Rey Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial, paz a cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero compartir este tema de las 70 semanas. Esta maravillosa profecía la podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 9, en el versículo 24 al versículo 27. Esta profecía se divide en dos partes. En el versículo 24 podemos encontrarla de manera general, y a partir del versículo 25 al versículo 27, ahí es donde podemos encontrar el detalle, el periodo de tiempo, los eventos, todas las cosas que suceden durante el cumplimiento, durante el desarrollo de esta maravillosa profecía. Así es que vamos rápidamente al versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Quiero que pongamos muchísima atención a este versículo, porque es un versículo en el cual de una manera general nos presenta todo lo que va a suceder, todo lo que va a acontecer durante ese periodo de tiempo, durante esas 70 semanas. En este verso podemos encontrar 9 claves. Y estas 9 claves, comenzando con 70 semanas, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y por último, ungir al santo de los santos. Al poder desarrollar y explicar cada una de estas claves y entenderla, entonces vamos a comprender toda la profecía, todo lo que significa estas 70 semanas. Primeramente, 70 semanas. ¿Qué significa? Una semana tiene 7 días. Por ende, 70 semanas equivale a decir 70 por 7 nos da 490 días. Si nosotros tomamos la conversión de día por año, de acuerdo a Ezequiel 4:6, 490 días equivale a 490 años. En pocas palabras, cuando decimos 70 semanas, estamos diciendo 490 años. Segunda clave: sobre tu pueblo. ¿A qué pueblo pertenecía Daniel? Recordemos que el reino de Israel se dividió en dos reinos: reino del norte, reino del sur. Reino de Israel, reino de Judá. Casa de Israel, casa de Judá. ¿A cuál de estos dos pueblos pertenecía Daniel? Daniel pertenecía a la casa de Judá. Por ende, cuando dice sobre tu pueblo, se refiere a la casa de Judá, se refiere a los judíos. Siguiente clave: sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la capital del reino de Judá? Todos sabemos que es Jerusalén. Aquí podemos ver en Segunda de Crónicas, en su capítulo 34, versículo 1, Segunda de Reyes, capítulo 22:1. Son referencias en las cuales nos dicen de que Jerusalén es la capital del reino del sur. Prevaricación. Esta palabra viene de prevaricar. ¿Qué es? Prevaricar es hacer algo injusto sin tomar en cuenta la ley. Tomar decisiones fuera de la ley. Acusar a alguien injustamente inventándose motivos o excusas. Saltarse la ley. Eso es prevaricación. Cuando la casa de Judá cometió prevaricación, es cuando cometió idolatría, cuando se entregó a las costumbres paganas, cuando se rebeló contra nuestro Dios, cuando pisoteó la ley de nuestro Dios. Lo mismo que hizo la casa de Israel. Así es que eso es prevaricación. La siguiente clave es poner fin al pecado. Cuando el ser humano fue creado,
el ser humano tuvo una comunicación fluida, constante, directa con nuestro Dios. No había nada que lo pudiera entorpecer. Pero ¿qué fue lo que pasó luego que el ser humano cometió desobediencia? Pues esa comunicación se rompió a través del pecado. Entonces vino nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y a través de ese plan de salvación, que consiste en que por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa comunicación vuelve a restablecerse. Por eso es que dice poner fin al pecado, porque el ser humano, a través de ese plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, se vuelve a establecer esa comunicación directa, fluida, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Pero recordemos que también va a depender de nuestra obediencia. Por eso dice poner fin al pecado, porque a través del plan de salvación podemos hablar directamente con nuestro Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siguiente clave: expiar la iniquidad. Expiar o expiación, eso significa remover, cubrir, cambiar, mover una cosa de un lado a otra. Eso es expiar. Cuando el ser humano en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los hebreos allá en el desierto, cuando el ser humano cometía pecado, cuando alguien cometía pecado, ¿qué es lo que hacía? Presentaba un corderito, presentaba una ovejita perfecta, sin ningún daño físico, y ese corderito era presentado al sacerdote, lo sacrificaban, y eso significaba de que los pecados eran expiados, o sea, los pecados de esta persona eran movidos a ese corderito, y por medio de ese sacrificio que rociaban la sangre, por medio de ese ritual, los pecados eran expiados, eran perdonados. Hoy en día, con el plan de salvación de nuestro Dios, cuando hacemos la aceptación, cuando hacemos nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo, cuando hacemos el pacto, esto quiere decir que el sacrificio del Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesús, nuestros pecados son movidos hacia Él, nuestros pecados son expiados. Para expiación de pecados es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por ende nosotros quedamos limpios. Eso es cuando hacemos el pacto con nuestro Dios, cuando nos bautizamos. A través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Pero también depende de nuestra obediencia. A eso se refiere con expiar la iniquidad. Traer justicia perdurable. Como dice Salmos capítulo 37 verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. A través de ese sacrificio, a través de ese evento trascendental que marca al ser humano cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús, a través de eso la persona comienza a ser justa. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros pactamos con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, eso nos transforma a nosotros en justos. Por eso dice traer justicia perdurable. ¿Quiénes son los que traen justicia perdurable? Pues son los justos, porque nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando hacemos el pacto, cuando somos transformados de viejo hombre a una nueva criatura. Solamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos convertimos en verdaderos justos. Y es una justicia, cuando somos obedientes, es una justicia perdurable que no puede cambiar. Siguiente clave: sellar la visión y la profecía.
pues nuestro Dios da fiel cumplimiento tanto a la visión y a la profecía, tanto a lo que Daniel ve a través de esta profecía. Con todo, el periodo de tiempo, que ya lo vamos a ver, con toda esa cantidad de años, el cumplimiento de los acontecimientos, Dios nos da esa visión y esa profecía. Dios nos dice que esa visión y esa profecía va a iniciar y va a ser sellada exactamente en el cumplimiento del periodo de tiempo que la profecía lo da. La profecía inicia en un punto y finaliza en el siguiente punto. Esto lo menciona el versículo 25 al 27, que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando dice sellar la visión y la profecía, es el fiel cumplimiento que Dios dice cuándo se va a desarrollar esta profecía. Siguiente clave. La siguiente clave es ungir al Santo de los Santos. ¿Qué significa ungir? Que viene de unción. La unción simboliza la designación de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y único mediador, y su investidura con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión redentora. ¿Cuándo se dio eso? Eso se dio cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Todos sabemos ese evento, cuando Jesucristo llega al río Jordán y ahí está Juan, quien lo bautiza. Y cuando Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento, nuestro Señor Jesucristo, Él se transforma a través del Santo Espíritu de nuestro Dios como el único mediador, como el Salvador, el único que no cometió ningún pecado y el medio por el cual podemos llegar al Padre. Desde ahí comienza su ministerio y es el Mesías príncipe. A partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo es ungido para su misión, para su ministerio, para dar inicio a esa misión de salvación a través de ese evento. Entonces, ya conociendo estas claves, podemos traducir esta profecía y la podemos traducir de la siguiente manera. Dice: 490 años están determinadas sobre tu pueblo, la casa de Judá, y sobre Jerusalén, para que termine y poner fin a los pecados cometidos de idolatría, a la violación a la ley de Dios, a la rebelión contra Dios y a muchos otros pecados más, y remover esos pecados para transformarlos en hombres justos, dándole cumplimiento a lo que he dicho a través de esta visión profética y terminando con el ungimiento del Santo de los Santos, que es nuestro Señor Jesucristo, para su sacrificio por la humanidad. El versículo 24, ya entendiendo sus claves, quedaría de esta manera. Es una explicación, es una manera de poder entender el significado de esta profecía. Pero veamos ahora los detalles que están en el verso 25 al verso 27. Dice así, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Recuerden, hasta el Mesías príncipe fue el momento del bautizo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, miren esta última parte. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ojo con eso, con la muchedumbre de las abominaciones. ¿Qué significará eso? Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta explicación abarca hasta el fin de todo, y ya se los voy a explicar. Pero veamos, en este diagrama veamos en detalle las 70 semanas, lo que acabamos de leer, versículo 25, versículo 26 y la primera parte del versículo 27. El desarrollo de estas 70 semanas, que son 490 años, comienza con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Eso sucede en el año 457 antes de Cristo, de acuerdo a lo que dice el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 11 al 26. Desde allí nosotros tenemos 7 semanas. Recordemos que en 7 semanas hay 49 días. Día por año son 49 años. Desde el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén, hay 49 años, que viene a dar al año 408 antes de Cristo. Ahí tenemos 7 semanas. Y luego, desde el fin de la construcción hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías príncipe, hay 62 semanas, habiendo un total de 69 semanas. Fíjense bien, desde el decreto de Artajerjes hasta, que fue el 457 a.C., hasta el 408 a.C., tenemos 7 semanas. En este periodo de tiempo tenemos 7 semanas. Recuerde que antes de Cristo se contaba hacia atrás, se contaba de menor a mayor, así se contaban los años. Y desde el 408 hasta cuando Cristo se bautizó, que fue en el año 27 después de su nacimiento, después de Cristo, ahí tenemos 62 semanas. Así que 62 más 7 nos da un total de 69 semanas. Y eso equivale a 483 años. Y como la profecía son 70 semanas y apenas llevamos 69 semanas, ¿cuántas semanas nos quedan? Nos queda una semana. Y dice la profecía que a mitad de la semana, a partir del año 27 hasta el año 34, ahí tenemos una semana. O sea, tenemos 7 años. A mitad de esos 7 años, que son 3 años y medio, a esa mitad es cuando se le da muerte a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, el ministerio desde su bautizo hasta su muerte son 3 años y medio. Y luego hay otros 3 años y medio hasta la muerte de Esteban, que los próximos 3 años y medio abarca una buena parte de Hechos de los Apóstoles, cumpliéndose así, sellándose así la visión y la profecía. Aquí tenemos una semana más, que son 7 años, y
Sumando estas dos partes nos dan las 70 semanas o los 490 años. Así que les dejo este diagrama, que es un diagrama explicativo en el cual podemos fácilmente entender a dónde están esas 70 semanas. Recuerden que esta profecía es un periodo de tiempo ininterrumpido. No es como se está hablando hoy en día. Muchísimas personas que dicen de que hoy en día con las profecías de Apocalipsis estamos en la última semana, y que a mitad de la semana va a venir el anticristo, y que a mitad de la semana va a suceder el rapto y toda la cosa. No es así. Por eso dice sellar la visión y la profecía, porque es un tiempo ininterrumpido. La profecía de las 70 semanas ya se cumplió, y aquí podemos ver el periodo de tiempo de cumplimiento. Bien, esta última parte del versículo 27 que dice muchedumbre de las abominaciones, ¿a qué se refiere? La última parte del versículo 27, Daniel capítulo 9, verso 27, muchedumbre de las abominaciones. Eso se refiere al esparcimiento de Israel por toda la tierra, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá. Al esparcimiento de ambas casas por toda la tierra y su mezcla con otros pueblos, olvidando la ley de Dios, olvidando también su identidad, y de esta manera entregándose a otros dioses. De todas estas cosas se valdrá Satanás para perder al mundo entero, hasta que venga Cristo por segunda vez y ejecute el castigo a Satanás, primero encerrándolo por 1000 años y luego destruyéndolo en el lago de fuego y azufre. Esto es cuando en el versículo 27 de esta profecía menciona a la muchedumbre de las abominaciones. A eso se refiere. Hoy en día el mundo está entregado a sus propios deleites. Hoy la sociedad humana está completamente desenfrenada. Hoy la gente no quiere tener absolutamente nada con nuestro Dios, así que son entregados a Satanás, son entregados al príncipe de este mundo, el cual va a tener su castigo, primeramente encerrado por 1000 años y luego destruido en el lago de fuego y azufre. Así que, mis hermanos, la profecía de las 70 semanas nos invita a reflexionar sobre la historia de los judíos y el plan de Dios para la redención, no solamente de ellos, sino que también la redención de todo el mundo. Es una profecía que nos recuerda la importancia de la fe en Dios y la esperanza en su promesa de un futuro mejor. Espero que haya sido de mucha edificación, que haya sido entendido esta profecía. Es un evento maravilloso que ya sucedió, pero que marca buena parte de la historia, no solamente de la casa de Judá, de la casa de Israel, sino que de la historia como una base para nosotros los cristianos verdaderos. Que Dios Todopoderoso bendiga sus proyectos, su camino, y paz a todos.